Si Dios es la sabiduría, el verdadero filósofo es el amante de Dios. Con estas palabras de San Agustín les doy la bienvenida a la Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la reflexión, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de la Taberna conversaremos sobre un tema relevante. Conversaremos sobre la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿A quiénes podemos llamar propiamente filósofos? ¿Son compatibles la fe y la razón? ¿La teología y la filosofía? ¿Invalida el conocimiento científico el saber filosófico? ¿O por el contrario, exige su desarrollo? ¿Qué debe hacer un filósofo hoy? ¿Qué papel debe desempeñar en la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que el saber filosófico es necesario, ha sido necesario en todas las épocas y es especialmente urgente hoy. Creo que el saber filosófico, en la época del totalitarismo del trabajo, en la época del cientificismo, en la época del vértigo, en la época de la inquietud, puede devolver nuestra atención a un ámbito relevante. Puede devolver nuestra atención al ámbito de lo maravilloso, al ámbito de lo misterioso, al ámbito, propiamente dicho, de lo humano. Les animo a todos ustedes, espectadores de la Taberna Ilustrada, a hacerse socios de Big One Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Pedro Insua, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido de nuevo a la taberna. Muchas gracias. Dispuesto a hablar de mi libro, diríamos algo así, pero soy profesor de filosofía, lo digo por eso, ¿no? Pero claro, es curioso porque la mayor parte de tus libros versan sobre otros temas. Bueno, no, como yo filosofía creo, de historia, considero, desde el punto de vista temático, son filosofía de la historia, prácticamente. No son libros de historia. Yo nunca me he presentado así como tal y no creo que lo sean, objetivamente, vamos, no son libros de historia. No es un discurso histórico el que yo defiendo en esos libros, ¿no? Con lo cual podemos hablar de tus libros en el sentido estricto de la expresión. Sí, me parece bien. Pues sí, por supuesto. No se los pierdan, maravillosos. Javier Crevillén. Aquí estoy de nuevo, Julio. Este es un tema que me supera ampliamente, pero bueno, como estaba ahí tirado, pues... Claro, la gran pregunta es si un filósofo del derecho es filósofo. Yo diría que no, pero bueno. Entonces usted va a hablar ilegítimamente sobre la cuestión, pero como estaba aquí encerrado... Efectivamente, soy como ese ingrediente de la cocina recurrente que se usa en todos los platos, pues ahí estoy yo. El perejil de todas las salsas. Sí. Pedro Lecanda, muy bienvenido. Pues Usted es bueno. jurista, nos hemos juntado a hablar de filosofía, un filósofo, que puede hablar profesor de filosofía. del asunto, un filósofo del derecho, un jurista y lo que tiene más bemoles, un periodista. No, yo en algunos programas de ediciones de este programa tengo la duda de si soy indicado para hablar, o yo estoy seguro de que no. Entonces, bueno, sí, pero bueno, cultivamos géneros, hablaremos de esto para filosóficos, ¿no? La poesía, escritura política, teoría política, pero no me llamaría filósofo, lo cual me quita cierta presión. Ahora, en fin, voy más Bueno, al hilo de la poesía dice Tomás de Aquino, yo no se lo he leído directamente a Tomás de Aquino, sino a Piper citando a Tomás de Aquino, que el poeta y el filósofo tienen una cosa en común, que ambos han de habérselas con lo maravilloso. Entonces, dicho esto, os pregunto, ¿qué es la filosofía y quién es filósofo? ¿A quién le podemos llamar propiamente filósofo? Bueno, la pregunta primera es un poco abismal así, ¿no? Pero bueno, que es curioso que nadie se reconoce filósofo. Sabater decía, no, yo soy mucho intérprete de la filosofía y tal. Gustavo Bueno siempre era muy reacio a filósofo, tal, le decía creador de teorías, siempre, o el hombre es un animal que hace pan, entonces pues, que come pan, entonces él le decía, yo soy un hombre que come pan, ¿no? O sea, lo de filósofo, o sea, Pitágoras no fue suficientemente modesto, digamos, a la hora de inventar el término, ¿no? Porque ya es un término que está acuñado para evitar la soberbia, ¿no?
yo no soy sabio, ¿no? Decía Pitágoras, como se sabe, ¿no? Bueno, según Diógenes Laercio y tal. Sino que, bueno, o Heródoto, creo que es en Heródoto donde sale esto. Esta anécdota famosa de Pitágoras inventando el concepto de filosofía, ¿no? Que no es un sabio, ¿no? Sofos, sino que amante de la sabiduría, ¿no? Claro, amante de la sabiduría es una cosa muy genérica, porque amante de la sabiduría es matemático, también ama la sabiduría, ama las matemáticas, el físico ama la física o lo que sea, ¿no? Ahora hay que decir, soy amante de la filosofía, ¿no? Exactamente. O sea, filosofo o filósofo, ¿no? Bueno, lo que parece es que Platón había acuñado el término para hablar de los rivales del filósofo, ¿no? Los sofistas, por lo tanto, de filodoxo, ¿no? Los filodoxos, los amigos de la opinión. Entonces, claro que ahí entrarían los periodistas, a lo mejor serían los amigos de la opinión. Entonces, en ese sentido sería la contrafigura del filósofo, ¿no? Bueno, claro, ¿qué es la filosofía? Pues bueno, yo voy a ser más o menos aquí. Me voy a trincherar en la escuela, que creo que en la que estoy, que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Y la filosofía, pues un saber de segundo grado, que llamaba Bueno, ¿no? Dicho más poéticamente con Hegel, raramente hablar poética. Hegel era muy poco poético, en muchas era bastante arduo, digamos, en su expresión, y poco poético. Pero aquello de la filosofía, en la filosofía del derecho de Hegel, precisamente, es donde se dice esa frase, ¿no? La filosofía despliega sus alas como el vuelo de Minerva, ¿no? De la lechuza de Minerva despliega sus alas al atardecer, ¿no? Es decir, siempre llega tarde, podríamos decirlo negativamente o positivamente, ¿no? Entonces, la filosofía es un saber que depende, su constitución, su institución como saber, depende de que otros saberes estén funcionando. Y la filosofía propiamente no es un saber, es un, o si se quiere, es un saber, digamos, oblicuo, versa su temática sobre otros saberes ya funcionando, particularmente en las ciencias, sobre todo, en principio, genéticamente, la geometría, ¿no? Entonces, desde el momento en que existe una distinción estricta, firme, sólida, entre lo que es el saber, lo que es la ciencia, lo que es saber algo, y la opinión, la doxa, que llamaba Platón, ¿no? Entre la doxa y la episteme, ahí comienza a funcionar la filosofía como una disciplina que se encarga precisamente de clasificar los distintos saberes, que se encarga de, pues lo que llamó Platón también, ideas, ¿no? Ideas del mundo, todos tenemos una idea del mundo. Entonces, en este sentido decía, bueno, muchas veces, ¿no? Todos somos filósofos, todos tenemos una idea del mundo, todos tenemos una idea de lo que es la política, de lo que es el Estado, por lo menos en determinado desarrollo civilizatorio, pues todos manejamos ideas, más o menos con más pericia, menos pericia, con más referencias, con menos referencias, pero todo el mundo maneja ideas. Todo el mundo tiene ideas de lo que es el alma, de lo que pueda ser Dios o no serlo, de lo que sea el mundo, si es creado, si es eterno. Todos tenemos una idea, inevitablemente, ¿no? Sobre todo cuando manejamos determinadas ya disciplinas, en este caso porque los estados, pues a partir de la edad contemporánea, ¿no? Estoy a decirlo, pues se nos ha alfabetizado prácticamente la inmensa mayoría de la población, y entonces se nos ha acercado, sobre todo, particularmente, en el caso de Occidente, las ciencias. Pues las ciencias, todos tenemos, pues nos hemos sumergido de alguna manera, con más o menos fortuna, con un sobresaliente, con un notable, incluso con suspensos, pero nos hemos acercado a esas disciplinas que son las ciencias, y entonces que a partir de las cuales puedes distinguir entre el saber y la opinión, ¿no? Es decir, cuando uno puede decir, no, yo sé que los ángulos de un triángulo suman 180 grados, ¿no? Hombre, esto se pone en cuestión, también se puede llegar a poner en cuestión, ¿no? La propia conciencia matemática y tal, de hecho, la tradición filosófica lo hace, ¿no? Pero cuando se parte de esas nociones, pues la filosofía precisamente es un saber que trata temáticamente sobre otros saberes, pues la física, las matemáticas, etcétera, que hablan de otros temas, ¿no? De determinados temas, de muchos temas. Javier. Vale. Bueno, decías antes que si la filosofía del derecho era filosofía, me he quedado dándole vueltas. En un sentido es lo más filosófico del derecho, obviamente, ¿no? Porque el derecho es una ciencia práctica y la filosofía del derecho es una ciencia teórica que busca, digamos, la mera contemplación, ¿no? Que no está aplicada, sino busca preguntarse por qué es el derecho. Pero yo lo metería como una rama jurídica, digamos. La filosofía, pues eso, yo no me considero filósofo, ¿no? Pedro de aquí yo creo que es el único que lo es, porque la filosofía, digamos, que es una sistemática, es una disciplina, digamos, arquitectónica, coherente, y que yo pues no estoy en eso, ¿no? Pero bueno, por distinguir distintas acepciones o matices de un mismo concepto,
a esta pregunta de quién es filósofo, qué es la filosofía, primero habría una idea del filósofo como aquel que vive el arte de vivir, ¿no? Como la vida examinada, la vida que se examina a sí mismo, que decía Sócrates en la Apología, ¿no? Em, una pregunta por la vida buena, ¿no? En vez de la buena vida, una pregunta por cómo vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, cómo vivir con armonía interior, con paz, ¿no? Entonces aquí tenemos, pues los grandes referentes son pues Sócrates, Epicuro, Diógenes, Séneca, ¿no? En el fondo son todos éticos, ¿no? Grandes éticos, pero yo creo que esa es una idea de filósofo, ¿no? El filósofo como aquel que se interroga por el arte de vivir. Em, Luego habría otra acepción u otro matiz, que es la filosofía como actividad natural del hombre, que comentaba Pedro, ¿no? Cuando uno alcanza una cierta edad, siente, según se va desarrollando un poco, va madurando su razón, siente una extrañeza, una perplejidad ante el mundo, ¿no? Y se interroga se empieza a preguntar por las cosas, ¿no? La existencia no se le da como algo absolutamente evidente, sino que empieza a decir, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué sentido tiene que yo sea yo, que esto sea así, ¿no? Y esto es una experiencia, yo diría que universal, aunque siendo un poco malo, pues a veces uno se cruza con gente o yo tengo algún alumno que me planteo si verdaderamente ha tenido esta experiencia de entrar en la edad adulta, ¿no? Y de extrañeza ante la realidad o no, o simplemente vive, pues ya está, ¿no? Sin cuestionar absolutamente nada. Como un pedrusco. Sí, o como un pedrusco, como un animal, ¿no? Porque para que haya reflexión, que reflexión es eso, una vuelta sobre uno mismo, pues es que hay gente que no llega a salir, ¿no? Sino que simplemente pues sigue por la vereda, ¿no? Que no vuelve Em, a salir, ¿no? Exacto. Entonces eso, digamos que la filosofía como facultad propiamente humana, ¿no? Mientras que la relación animal con las cosas está solo en lo individual, ¿no? En lo material, en lo utilitario, pues un animal oscuramente se pregunta, aunque no se pregunta, pero pues eso, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? Y ya está, no sale de ahí, ¿no? Mientras que el hombre puede acceder a un ámbito más profundo, ¿no? De cualquier objeto, de cualquier realidad. Y luego, en tercer lugar, como decía, el tercer matiz sería la filosofía como disciplina propia, ¿no? Y aquí la definición clásica es la de ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas adquirida mediante la razón, ¿no? Mediante la luz de la razón. Entonces es una ciencia de la totalidad, ¿no? Mientras hay otras ciencias como el derecho, se preguntan por una cuestión parcial de la realidad, ¿no? Por el reparto concreto que se da dentro de la polis, por ejemplo. La filosofía es una ciencia de la totalidad. Por sus causas últimas, ¿no? Aquí se diferencia pues, de muchas ciencias, ¿no? Se remonta a las causas últimas, se va remontando la cadena de causas hasta lo último de la realidad, ¿no? Hasta el último sustento de la realidad y adquirida mediante la razón. También se ha dicho clásicamente que la teología es otra ciencia de la totalidad, pero no adquirida mediante la luz de la razón, sino mediante la luz de la fe, ¿no? Y la filosofía, lo propio de la filosofía es la razón natural, ¿no? La luz de la razón natural. Entonces yo creo que para empezar, esta sería un poco mi primera aproximación. Pedro. Bien, pues yo voy a pasar de la anécdota a un intento de aproximación negativa. Y luego me quiero centrar también en cómo se ve desde el cultivo de una filosofía práctica o adjetiva, filosofía por ejemplo, filosofía del derecho, que podemos usar para distinguir, por ejemplo, filosofía del derecho de teoría del derecho o filosofía política de lo que se llama ciencia política o teoría política, ¿no? La anécdota, que creo que se puede contar porque nadie sale mal parado ni da demasiados datos privados. Hace poco en el cumpleaños de nuestro amigo Víctor Núñez, lo contábamos antes, estaba hablando con Ernesto Castro sobre cómo la gente que se define como filósofo y que se puede definir como filósofo precisamente. Y hablamos de esto, es verdad, este síntoma de que casi nadie se quiere llamar filósofo, es decir, la gente prefiere ser llamado pensador o ser llamado escritor, que son términos como mucho más laicos, ¿no? Que llamarte filósofo. Porque el filósofo, entonces claro, le decíamos de broma, o le decías, claro, tú no eres filósofo porque eres filósofo, ¿no? O sea, que el verdadero filósofo es el que dice que no es filósofo, etcétera, ¿no? Que esto está muy extendido. Y efectivamente, y yo creo que esto me lleva a uno de los tres excesos que creo que hay con el concepto de filósofo, que es el filósofo como un concepto mayorativo, cosa que yo creo que no es. O sea, como un concepto, como filósofo, pues como sabio, ¿no? En el fondo, es decir, como es filósofo, es sabio. Esto yo creo que es totalmente equivocado. Aunque el concepto de filósofo, efectivamente, como ahora diré, es un concepto análogo, es decir, se puede decir filósofo en varios sentidos. Y tal vez podríamos decir, efectivamente, que este es amante de la verdad. Se puede equivocar, pero tiene por lo menos una intención, tiene una intención de, efectivamente, llevar una vida examinada, examinar las cosas, tiene una actitud reflexiva y una búsqueda de la sabiduría. Bien, pero esto no es estrictamente filósofo, se puede ser sabio sin ser filósofo. Esto me parece que es o sin tener ningún conocimiento del canon y de la tradición filosófica, se puede ser sabio en la conducta práctica, se puede ser recto, se puede ser virtuoso, sin saber ni siquiera qué es la virtud, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Eso por un lado. Luego habría dos excesos que yo veo, que es el exceso de la filosofía académica y el exceso de la filosofía mundana. En el exceso de la filosofía mundana, efectivamente, se decir todo el mundo es filósofo,
además lo han dicho filósofos reconocidos en el canon, en un cierto sentido es verdad, en otros sentidos es insuficiente. Todo el mundo es filósofo, todo el mundo vitalmente, praxeológicamente, se enfrenta con una serie de cuestiones que tiene que tener resueltas de algún modo. Porque si no, tu acción sería totalmente distinta. Entonces, y podríamos enumerarlas, incluso desde cuestiones metafísicas. Es decir, tú tienes que vivir con un concepto, por ejemplo, de si existe Dios, el alma y el mundo. Es decir, necesariamente. Porque como operas, demuestra que tienes un concepto implícito en esa acción. Aunque no estés capaz de representar ese concepto, ¿no? De teorizar ese concepto. Y esto es la filosofía académica, sería muchas veces confundir la filosofía o reducirla a la historia de la filosofía. La historia de la filosofía, o sea, filósofo, el profesor de filosofía. También es un sentido admisible, pero parcial, del concepto de filósofo. Es decir, puede ser un historiador de la filosofía y no ser un filósofo. Igual que puede ser un historiador del arte y no ser un artista. Es decir, y la historia de la filosofía es lo que se puede enseñar. Pero enseñar qué es la filosofía es muy complicado porque, para empezar, qué es filosofía ya es una pregunta filosófica y no se enseña igual en la filosofía de Gustavo Bueno que en la de Zubiri, que en la de Ortega, que en la de la Falgambra, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo, sacando estos rasgos negativos, diría que la filosofía, efectivamente, yo creo que está conectada con la totalidad, con el ejercicio racional, teórico, que tiene que ver con el todo, es decir, que es un pensamiento arquitectónico sistemático. Es verdad que la palabra sistemático da lugar a mucha confusión, porque se suele reducir a un concepto de sistema es la tratadística germánica, de reforma de Humboldt y los filósofos alemanes modernos, ¿no? Esa idea de tratado no tiene por qué ser así, pero tiene que ser al menos arquitectónica. Y yo creo que, de nuevo, entiéndase bien esto, crítica. En el sentido, crítica no significa hacer tabula rasa de la tradición o de los saberes no filosóficos, pero significa que el saber filosófico en general, incluso cuando lo asume, lo problematiza o digamos, reflexionar es precisamente esto. Es decir, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino no es un filósofo porque no... Es un teólogo, por cierto, es un teólogo filosofante, decía Tim Gilson, y luego le daré una vuelta a ese concepto. Porque no, o sea, lo que dice no se deduce directamente del dogma. Pues haces una reflexión, por eso digo que crítico significa plantearte el fundamento, no necesariamente, que es como solemos identificar en términos modernos crítico, para abrogar el antecedente, pero tal vez para reflexionar o para fundar el antecedente, ¿no? O lo mismo Platón con los mitos, etc. Entonces, sistemático, crítico y teórico, ¿no? Eso yo creo que son los tres elementos. Y ahora, sobre las filosofías ¿no? Y la pregunta de si te consideras filósofo. Yo lo he dicho antes, esto ahora uno mismo es un poco absurdo, pero o sea, yo creo que no puedes extinguir, claro, que las filosofías son una disciplina, no significa que sea, y precisamente lo he dicho antes, es una disciplina muy problemática, que se pueda extinguir, decía Pedro citando la teoría de Bueno, ¿no? Es un saber de segundo grado, no se extiende nítidamente de los campos y de las aplicaciones concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo distingues, por ejemplo, le preguntando a un profesor, cuál es la diferencia entre la teoría del derecho y la filosofía del derecho? Es decir, la teoría del derecho es teoría de la norma, la filosofía del derecho es teoría de la justicia. Bueno, yo creo que más bien, ¿de qué se ocupa un teórico del derecho muchas veces? ¿No? Pues es la teoría de la norma, ¿no? Por ejemplo, es dentro del propio sistema jurídico, es una reflexión, es una teorización del sistema jurídico. Yo sí que creo que la filosofía del derecho, aunque podemos decir que es filosofía de, y por tanto yo no llamaría filósofo simpliciter a un filósofo del derecho, reservaría filósofo para el que se ocupa de esos saberes sistemáticos, sistematizadores. En cambio, un filósofo del derecho, al hacer filosofía del derecho, se sale o digamos que conecta campos que son transversales a más disciplinas que el propio derecho. Es decir, por ejemplo, el derecho natural. El concepto de naturaleza. El concepto de naturaleza es un concepto que tiene aplicaciones en muy distintos campos y aunque lo apliques desde el derecho, esa operación sí sería para mí filosófica. O lo mismo, la disciplina que yo cultivo más, que se llama más cercana al derecho político, lo que se llama teoría del Estado, está entre ciencias políticas, derecho, es lo que distingue para mí el teórico de la política, por ejemplo, o del derecho público, del filósofo de la política. Entonces, por eso digo que la distinción no es neta y que muchas veces, estaba pensando ya con esto me callo, en un artículo de nuestro querido amigo Jorge Freire, que era Pensar Contemple, ¿no? Hablando de la tradición española de filosofía y la polémica de la ciencia española, y efectivamente muchas veces la filosofía está disuelta en otros géneros, como puede ser la literatura, y otras muchas veces un filósofo de la política, sin tener una representación sistemática de un marco concreto, en cambio es mucho más riguroso y alcanza mucha más verdad en ese campo que el filósofo sistemático. Entonces, vuelvo al principio, el filósofo no es mayorativo, o sea, el filósofo no es sabio. Y no creo que la distinción sea neta respecto a otras formas de pensamiento. Sí, ahí yo os quería plantear una pregunta al hilo de lo que decíais sobre la sistematicidad del saber filosófico. En muchas ocasiones se cree que filósofo es aquel que tiene un sistema que explica la realidad entera. Os quería preguntar a este propósito. ¿Es efectivamente condición necesaria de la filosofía la existencia de un sistema? Y luego, por otro lado, al hilo que decía de lo que decía Javier y también de lo que comentaba después Pedro, pensaba que es efectivamente un saber totalizante que difiere de las ciencias del resto de saberes en que
atiende a las esencias. La pregunta ¿qué es la pregunta propiamente filosófica. ¿Qué es tal? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es? Esa es una pregunta filosófica. ¿Qué son las matemáticas? Y luego, por último, también para apostillar lo que comentaba, creo que era Pedro, sobre Santo Tomás, del teólogo filosofante, que hay un punto en que, y en esto también os pido vuestra opinión, en que la razón natural se encuentra a un límite. Una suerte de barrera que no puede franquear. Constata que la existencia tiene algo de misterio irresoluble, de que por su sola fuerza no puede comprender no puede comprender el mundo en su conjunto. No puede alcanzar las causas últimas. Entonces, en este sentido, os quería decir, ¿necesita la razón natural de la ayuda de algo? Pero esa es una idea racional. O sea, Sí. el propio límite de la razón es racional. Entonces tampoco puedes sobrepasar esos Claro. límites Sí. porque la propia crítica de la razón es racional. Entonces, la razón contempla ya esa imposibilidad. Ignorabimos, que decía Dubos-Reymond, ¿no? Ignoraremos muchas cosas, pero eso no va en contra de la razón. Es decir, el hecho de observar límites a la razón, pues básicamente el kantismo, es lo que la columna vertebral del kantismo, ¿no? El hecho de observar límites a la razón no implica sobrepasar esos límites o tener la pretensión de que se pueden sobrepasar por otro tipo de qué tipo de saber, qué tipo de si no es racional. ¿Cómo lo explicas? En cuanto abres la boca ya requieres, exige la racionalidad. La racionalidad no te puedes zafar de ella. No te puedes librar absolutamente de ella. En cuanto tienes que justificar algo, ya es racionalmente. Ya tratas de común, la razón es común, que decía Heráclito. O sea, no puedes salir de la racionalidad, es imposible. Lo que puedes es admitir sus límites, pero no seguir más allá. Hay, bueno, esta frase un poco excesivamente renombrada de Wittgenstein, pero algo de razón tiene, ¿no? De lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Entonces, porque en cuanto hablas, claro, ya estás rompiendo el misticismo, porque ya te estás penetrando en el ámbito de la racionalidad, ya no es lo místico. O sea, en cuanto hablas, ya no estás en lo místico, que ya hablaba Wittgenstein, ¿no? En el último punto del Tractatus Lógico-Filosófico de Wittgenstein, punto 7, que es de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Y ahí, claro, englobaba, metía dentro de lo místico, pues era un cajón desastre en que cabe absolutamente todo, ¿no? La religión, la poesía, el arte, tal, cabe todo ahí, ¿no? Pero en cuanto hablas, cuando tienes, ya es la racionalidad la que está operando. La racionalidad común, la luz natural que llamaban los clásicos, efectivamente, ¿no? Y la luz natural que, claro, como la luz arroja, permite, ¿no? A pesar de su transparencia, la luz es transparente en sí misma, no la puedes percibir, solo percibes la luz cuando esa luz está iluminando los objetos, que son de distinto tipo, son muy heterogéneos, pero la luz es la misma, ¿no? Esta imagen, ¿no? De una metáfora lumínica, que es una metáfora que se ha utilizado muchísimo en filosofía, que es la metáfora de la luz natural, de la razón, frente a la luz sobrenatural, por ejemplo, ¿no? Claro, la luz sobrenatural es si uno contempla como fuente de conocimiento la revelación, esto la filosofía no lo contempla, en absoluto. La revelación la filosofía es incompatible con la contemplación de cualquier fuente de conocimiento revelada. Primero porque se supone que es privilegiada, que unos la tienen, otros no. La razón es común. O sea, yo no puedo apelar a un mecanismo racional cualquiera. La razón convierte a un sujeto en cualquiera. Da igual la confesionalidad en la que estés, naturalmente. Es decir, la racionalidad lo que hace es que, por ejemplo, pues el teorema de Pitágoras lo pueda probar cualquiera. Da igual la confesionalidad en la que está. Claro, esto se dice que la geometría era muy democrática, ¿no? Esto iguala absolutamente a todos, naturalmente. Cualquier sujeto, en cuanto que es un sujeto racional, tiene la capacidad de probar un teorema matemático. Claro, si tú esto lo aplicas, que es la pretensión de la teología natural, ¿no? Si lo aplicas a los temas de la metafísica, es decir, si ese mismo canon racional de la geometría, que es lo que la pretensión que tuvo Santo Tomás y que tuvieron prácticamente todos, ¿no? De que los temas característicos de la metafísica, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, la eternidad o no eternidad del mundo, es decir, los temas que ya no son propios de las ciencias,
sino de la metafísica, si tú ese mismo canon lo aplicas ahí, claro, resulta que se supone que desde el punto de vista natural puedes probar la existencia de Dios, puedes probar la inmortalidad del alma, puedes probar... Pero claro, ¿cuáles son los mecanismos de prueba? ¿Cuáles son las pruebas? No puedes apelar a ninguna fuente de revelación, no puedes colar, digamos, no, la autoridad revelada, no puedes colar la Biblia como fuente de autoridad, no puedes hacer eso desde el punto de vista de la filosofía, filosófico. No ¿Y puedes respecto hacer. al sistema? A los filósofos. Y bueno, vamos a ver, sistemas, bueno, yo iba a decir otra cosa al hilo de lo que decíais antes, ¿no? Es decir, Mientras desemboque... eso es, sí, es que va a desembocar ahí. Es decir, antes se decía, ¿qué es filosofía? Es una pregunta filosófica, efectivamente. Sin embargo, es la única disciplina que tiene esta característica. Es decir, ¿qué es las matemáticas? No es una pregunta matemática, ni tiene respuesta matemática. Entonces, ahí desbordas precisamente la matemática para tratar de otros temas que son los temas filosóficos y que además necesariamente aparecen como tema. Y esto requiere de un sistema, naturalmente. Es decir, que los temas están vinculados, o necesariamente de algún modo están vinculados. Otra cosa es que no desde el punto de vista del propio programa político, programa filosófico, no se tenga la capacidad para abordar esto sistemáticamente. Pero, digamos, cualquier filosofía, también de nuevo, si no se quiere hablar por no callar, de nuevo el límite pitagórico, el límite de Wittgenstein si queréis, ¿no? Lo que hables no sea más bello que el silencio, pues cállate, que decía Pitágoras, una cosa más o menos parecida a la de Wittgenstein, pues tiene que ser sistemático. Tiene que ser sistemático, es decir, unas ideas están ligadas a otras, aunque no totalmente tampoco, no todas con todas, pero requiere de una sistematicidad, es decir, de que esos temas están vinculados de una manera constructiva, de una manera arquitectónica, que decía Kant también, ¿no? Arquitectónica que, pues cuando hables de una cosa no tenga absolutamente nada que ver con otra, que tu inspiración, como desde el punto de vista filosófico, no tenga absolutamente nada que ver, que sea completamente dispar, heterogéneo una con otra. Entonces, y sistemas filosóficos, pues claro, aquí es la historia de la filosofía, lo que puede iluminar, ¿no? Pues no hay muchos, no son muchos los que hay. No hay muchos sistemas filosóficos y además depende también de cómo abordes el asunto. Por ejemplo, Descartes, en los principios de filosofía de Descartes, habla de dos sistemas filosóficos hasta él. Platón y Aristóteles, además los distingue. Algunos otros autores entienden que son el mismo sistema. Platón, el aristotelismo y el platonismo, ya está. Y en buena medida se podría decir que es así. Entonces, no hay muchos sistemas filosóficos. Y claro, a la hora de hablar, la filosofía también tiene un componente, y ya termino, un componente crítico, que también he señalado a Pedro, ¿no? Crítico, de desgaste autónomo que decía esto Ortega, ¿no? Es el socratismo, es decir, la filosofía frente a cualquier otro tipo de saber que siempre parte de unas axiomáticas, de unas premisas, que no pone en cuestión, ni puede ponerlas porque entonces se sale del campo característico. Es decir, la geometría euclidiana no puede poner en cuestión los cinco axiomas de Euclides, pues entonces se sale fuera del campo y ya está haciendo otras cosas. Ya no es geometría lo que está funcionando ahí. El saber que está funcionando ya no es el geométrico, si tú pones en cuestión los axiomas. Pero la filosofía necesariamente tiene que poner los axiomas porque no hay axiomas. Es decir, cuando dice Euclides, entre los puntos se puede trazar una recta. El matemático no puede poner en cuestión lo que es el concepto de la unidad, lo que es el concepto de la diferencia, lo que es el concepto de la dualidad. Entre dos puntos se puede trazar una recta, dice el geómetra, ¿no? Si tú pones en cuestión el significado de qué es la unidad, esa pregunta ya no es geométrica, ya es una pregunta filosófica, pero te está saliendo del campo de la geometría, ¿no? Entonces, pues ese carácter socrático, erosivo de la filosofía, claro, hace que el sistema se tambalee permanentemente, estés permanentemente luchando contra la idea del sistema también. Entonces, la filosofía es una tensión esencial, que llamaba alguno, es una tarea infinita, decía Spinoza también, ¿no? Es decir, es una constante toma y daca entre el carácter total de la filosofía, carácter sistemático, que tiene que abarcarlo absolutamente todo, todo fenómeno tiene que estar incorporado en él, tiene este afán totalitario, digámoslo así, absoluto, esto en este sentido es sistemático, no puede quedar nada fuera del ámbito de la filosofía, nada, absolutamente nada. Pero a su vez
tiene un componente erosivo, de desgaste crítico, que todo lo que contempla lo pone en cuestión absolutamente todo, ¿no? Aunque sea una vez en la vida, que decía Descartes, ¿no? Que solo sea una vez en la vida, cualquier elemento, cualquier contenido de nuestra conciencia, decía Descartes, un mentalista, entonces, tiene que ser puesto en cuestión. Entonces la filosofía tiene este carácter socrático, de la docta ignorancia, ¿no? De no saber nada. Es el principio de la filosofía, es ese no saber nada, es el motor constante. Entonces esta lucha, esta tensión es constante en la filosofía entre la sistematicidad, la necesidad de incorporarlo absolutamente todo, y el carácter autónomo, crítico, erosivo, de desgaste absoluto y total, y sin fuentes reveladas. Esto también es importante, yo creo. Aquí hay muchos temas abiertos. Voy a empezar diciendo lo que has dicho de la sistematicidad, que sí, estoy de acuerdo y con todo lo que ha dicho Pedro, ¿no? La filosofía no son ocurrencias. O sea, un tío con ocurrencias, con ideas sueltas, pues no. La filosofía implica, pues eso, un sistema, una relación de las partes entre sí, de las partes con el todo y con un sentido, ¿no? Rescato lo que has dicho de las esencias, ¿no? Que conocer es ir hacia las esencias. Y a partir de ahí voy a hablar un poco del origen de la filosofía para acabar en los límites de la razón y la fe y demás. Entonces, es cierto que, como decía, que el animal conoce lo aparente y es significativo solo en el momento en que está delante de él, ¿no? Mientras que el hombre puede traspasar lo individual, lo concreto, lo singular, y acceder a considerar, digamos, un aspecto mucho más íntimo de la realidad, ¿no? Al margen de todo lo accesorio, al margen o sea, puede considerar el objeto aislado, ¿no? De todos sus accesorios. Y acceder a aquello que ese objeto y las cosas tienen en común, en lo que se llama las esencias o las ideas o los conceptos, según se quiera ser más o menos metafísico, ¿no? Y esto es algo propiamente humano, es la capacidad de abstracción y es la inteligencia, el intus legere, ¿no? El famoso el leer dentro de las cosas, ¿no? Entonces, yo a lo mejor nunca he visto esta mesa o esa silla, pero ya en el momento llego, según la autorización, y capto lo que es, ¿no? No es una realidad completamente nueva para mí, sino porque he accedido a algo, a la idea, ¿no? Al concepto, a la esencia, abstrayendo de otras experiencias que he tenido de muchas mesas, ¿no? Y esto es algo propiamente humano. Y por eso también dice Rafael Gambra, en este Historia sencilla de la filosofía, ¿no? Que también por eso hablamos, ¿no? Porque emitir juicios, todo juicio tiene al menos un término que es universal, que suele ser el predicado, ¿no? Y también dice, pues también por eso reímos, ¿no? Porque explica un poco la risa como el desfase entre el concepto y la realidad, ¿no? Y un salto entre el concepto y la realidad, que esto entronca mucho con una idea de López Quintás que también habla de eso, ¿no? Él habla de los niveles, que la risa viene, o el humor, en una caída brusca de nivel. Bueno, entonces eso, la abstracción es propiamente humana, ¿no? Y quería decir con esto, por eso la filosofía nace como tal en Grecia, ¿no? Decía un profesor mío, nace en Grecia en el siglo VI a.C., y no antes y no en otro lugar, ¿no? Y remarcaba un poco esto, ¿no? Porque sí, hay textos sagrados védicos, confucianos, hay avances, pues se podría decir racionales, ¿no? Pues sí, claro que son racionales, de astronomía, de geometría, de los caldeos, de los egipcios, pero en el fondo todos estos avances son vistos como algo revelado, ¿no? Como algo revelado sobrenaturalmente o mágicamente, ¿no? Y por primera vez se concibe en Grecia la realidad como algo accesible a la razón, ¿no? Como algo que la razón puede conocer y penetrar. Los presocráticos es eso, ¿no? Más allá del mundo aparente, vamos a ir a ese principio que subsiste a todo, ¿no? Y en el fondo la primera pregunta por la filosofía, que hace surgir la filosofía, es una pregunta muy profunda, que es por el cambio y la permanencia, ¿no? O sea, por el movimiento, por el cambio y la permanencia. O sea, en todo esto que cambia, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que subsiste? ¿No? Y entonces ahí surgen los presocráticos. Y luego, de hecho, y aquí llego a esta última parte, ¿no? De la fe y la razón o los límites de la razón. La filosofía, que ya digo, es algo occidental y es algo griego. Sin embargo, Grecia está entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Grecia es occidental, sus dioses son muy humanos, sus esculturas es la humanidad perfecta, ¿no? La armonía, sus templos también. Viven en polis, en un sitio limitado, frente a los otros que viven sometidos a los déspotas. Son, digamos, que el límite, la asamblea, la ciudad, la racionalidad, ¿no? Que esto es una cosa muy occidental. Sin embargo, la filosofía nace muy entremezclada del mito y imbuida, yo creo, de espíritu oriental, ¿no? Con una influencia oriental muy fuerte. Pues, por ejemplo, bueno, en los presocráticos se ven, ¿no?
o en Pitágoras hay un principio oriental que es de algún modo el monoteísmo, ese arjé, ese principio, y lo oscuro, lo secreto, lo iniciático, en Pitágoras se ve mucho, que luego estará en Dionisos y en los misterios órficos, en Heráclito y Parménides, que son filosofías que no son antihelénicas de algún modo o antioccidentales, ¿no? Porque ambos, uno consagrando el movimiento y el cambio como lo subsistente a todo, y otro el monismo, el inmovilismo, en el fondo llevan a dos actitudes antihelénicas, que por una parte es el escepticismo y por otra parte es el quietismo, ¿no? El quietismo oriental, que sería el Parménides, ¿no? Que sería el monismo, y luego el panteísmo, de que al final todos son emanaciones del mismo ser, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería un poco decir con esta larga divagación es que en el fondo la razón, como dices, todo sucede dentro de la razón, pero la razón es tan potente que puede hablar incluso de lo no racional o puede salirse de sus propios límites, ¿no? La razón, por una parte, es inteligencia, es leer dentro de las cosas; por otra parte, es largo alcance, ¿no? O sea, por otra, hay una cosa hacia adentro y una cosa hacia afuera y hacia los lados, ¿no? Y en ese largo alcance, apoyándose en lo que la razón conoce, al final llegando a su límite y reconociendo su límite, puede seguir dando pasos o puede seguir, o sea, tiene un apoyo como para lanzarse al vacío, ¿no? Y puede seguir como trasladando analógicamente conclusiones. Y es lo que yo quiero decir, que la razón, reconociendo su límite, llega un momento en el que puede seguir avanzando, puede desbordarse de algún modo, pero claro, ya el método de conocimiento que tiene no es racional, no es empírico, quizá no es tan compartido como tú dices, no es tan común, sino que tiene que apoyarse en otra cosa, ¿no? Que en este caso es la fe, es confiar en un testimonio, sí, o sea, apoyarte en otro. Pero el mismo Platón se apoya también en mitos Sí, constante. que iluminan la realidad. Sí, sí, pero esos mitos están siendo instrumentalizados. Por ejemplo, el mito, Sí, el mito de la metempsicosis, Platón lo utiliza para explicar lo que es el conocimiento, para evitar la paradoja del conocimiento. Es decir, ¿cómo puedes buscar aquello? Si el conocimiento es buscar aquello que desconoces, es imposible. pero buscar lo que desconoces. asume que el Tienes mito que- explica mejor eso que un... Sí, pero hay algunos, No, es verdad, que usa como parábolas, ¿no? Sí. En la caverna, pero yo creo que hay otros que se cree, ¿no? El mito de Er. Hay Sí, mitos- sí, no, por Sí. supuesto que la mitología, el uso por parte de Platón de la mitología, pues bueno, es más o menos polémico también este uso. Pero en líneas generales, por ejemplo, pues hombre, el mito de la transmigración de las almas, ¿no? Del Fedón, pues Fedón, o de la inmortalidad del alma, ¿no? Que es el clásico diálogo de Platón, en el que aparece pues la escena de la muerte de Sócrates, ¿no? Que después pintó Jacques Louis David y tal, o sea, que más o menos que todo el mundo lo conoce, ¿no? Dadle un gallo Esculapio, ¿no? Que decía Sócrates, pues claro, ese mito, esa mitología, procedente del orfismo y demás, ¿no? De una religión, una corriente religiosa más novedosa en Grecia, que es el orfismo, ¿no? Que después absorbió el pitagorismo. Hay que darse cuenta que los que dialogan en el Fedón con Platón son simias, que son dos pitagóricos, precisamente, no buscó otros interlocutores, sino dos pitagóricos, precisamente para debatir acerca de la inmortalidad del alma. Entonces, el argumento es un argumentario lo que desarrolla Platón. Es decir, ¿cómo podemos conocer aquello cómo podemos buscar aquello que desconocemos? La paradoja del aprendizaje, que se llamó después, ¿no? La paradoja del aprendizaje. Es decir, cómo si aprender es buscar lo que desconocemos, imposible buscar aquello que conoces. Es porque lo estás recordando realmente, es porque ya lo has visto antes y tal. Entonces utiliza, digamos, la mitología órfica para explicar, para resolver racionalmente una paradoja. Entonces está instrumentalizando un mito para iluminar una paradoja lógica, pero se está moviendo en términos lógicos. Entonces, y después puede desbordarlos también, no os digo que no, en el caso de Platón, o en el caso de Santo Tomás, otros, pero sea que lo desborda esa lógica o no, el caso es que la lógica no la puedes desbordar lógicamente. Claro. O sea, Y el lenguaje está articulado lógicamente. Entonces, tú cuando reconoces un argumento, y todos, esto lo decía Hegel muy bien, cuando reconocemos un argumento, reconocemos un argumento. Esa capacidad de reconocer un argumento no es subjetiva, no es una objetividad,
Un argumento tiene una estructura argumental de una objetividad tan estricta como puede ser, pues yo qué sé, un teorema matemático. Bueno, de hecho es que es la misma. Entonces, claro, y cualquiera, en cuanto que es un sujeto racional, tiene esa capacidad. No hay ningún elemento extraordinario, ninguna excepcionalidad en la racionalidad. No hay ninguna excepcionalidad. No puedes contemplar la excepcionalidad. Tampoco, Sin embargo, en la fe sí. tampoco podemos obviar que hay argumentos que son tan lógicos como falsos. Por Que supuesto. es una deducción perfecta, intachable, Claro. pero que está asentada sobre principios endebles. De hecho, Claro, pero eso que son principios endebles lo dices desde la propia racionalidad. eso es, sí, sí, sí. Desde la propia, esto lo decía Kant perfectamente, ¿no? Es decir, la metafísica tiene una tendencia, que es una tendencia natural en el hombre, ¿no? Cuando estoy en el inicio de la metafísica de Aristóteles, ¿no? Todo el hombre tiende por naturaleza a saber, ¿no? Pues esta concepción de la racionalidad como algo natural al hombre, ¿no? Que pasa a Kant, ¿no? Dice, pues la metafísica es una tendencia natural a la metafísica. Es decir, a creer en la silogística, la dialéctica que llama Kant, la dialéctica trascendental, ¿no? Es decir, la existencia de Dios, la eternidad o la creación del mundo, esa antinomia, ¿no? Que dice Kant, y el paralogismo de que el alma que preexiste y seguirá existiendo tras la muerte, son ideas racionales. Kant reconoce que es su racionalidad. Es una tendencia natural, pero que crean ilusiones. La razón crea ilusiones, la propia razón, y el único mecanismo crítico de crítica de esas propias ilusiones que la misma razón genera es la razón, no hay otra. No hay otra. Entonces, no puedes salir de ahí. Pedro. Bueno, yo me iba a tirar a la piscina, pero la habéis ido ampliando y ya no sé por dónde entrar. Me está acordando que me hacía gracia en el Juan de Mairena de En Machado. piscinas sin océano, ¿no? Pues Antonio Machado decía que lo que pueden aprender los poetas de los filósofos son las grandes metáforas, y lo que pueden aprender los filósofos de los poetas es que cuando llegas a un callejón, a veces la única manera es saltar por el tejado, ¿no? Y el estudio de filosofía está lleno de grandes metáforas y de saltos por el tejado, por la sencilla razón de que, aunque postuláramos que la filosofía es un conocimiento absolutamente impío, o sea, la sebella, ¿no? La impiedad absoluta, en el fondo la impiedad absoluta, es decir, la desconsideración de cualquier antecedente que no sea examinado críticamente es imposible. Es decir, que la filosofía tiene presupuestos no filosóficos, o el propio pensamiento tiene presupuestos no filosóficos que si pretendiera, digamos, someter a crítica total, no se podría decir nada. Es decir, que es una idea también límite, la idea de crítica. La crítica total es imposible. Esto se suele vulgarizar, la versión vulgar, ¿no? Vulgar, digo porque no soy científico, el teorema de Gödel, ¿no? Todo sistema tiene un presupuesto, que esto lo usa, se supone, Kelsen, ¿no? Para Indemostrable, sí. el derecho, que es indemostrable y que permanece fuera de él, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, ciertamente primero sería un mito, o sea, la razón no es unívoca, es decir, la razón, cuando se dice la razón entendemos más o menos la facultad de razonar, pero cuando se empieza a dar contenidos a la razón y se convierte en una cosa unívoca, ahí siempre se están añadiendo elementos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Es lo que, o también Gadamer denunciaba. Sí, pero si es racional, tiene la estructura de la argumentación. Si es racional, si no, se deja. Pero no, si no que deja fuera, o sea, lo que quiero decir es que entonces no es razón. sí, pero es lo que dice en la hermenéutica, o sea, lo que dice Gadamer, por ejemplo, del mito a la ausencia de mitos, ¿no? O sea, de que se puede pensar sin ningún tipo de mito, entendido como una narración que no se ha sometido a crítica. No, la razón siempre tiene apoyaturas, siempre tiene presupuestos que no son. Y además, la razón no es una cosa, es decir, la razón se dice de muchas maneras. No, pero perdona, pero la metáfora de la luz viene a resolver eso lo dice Descartes así tal cual. Esta objeción a Descartes al plantear, dice, la razón se dice de muchas maneras, sí, pero de la misma manera que la luz es homogénea, la luz es homogénea, dice Descartes. Otra cosa es que aquello que ilumina, lo que ilumina se va revelando de distinta manera. Es decir, lo heterogéneo es la realidad que la razón ilumina, pero la razón es homogénea. Quiero decir, tiene la misma estructura. Para reconocer un argumento, la evidencia con la que se reconoce ese argumento es homogénea. Sí, pero comentaremos que no es lo mismo, o sea, es decir, la filosofía, y luego, por esto me gustaría acabarlo con una nueva reivindicación de los filósofos prácticos, los filósofos parciales, los que no han bruñido un sistema, pero alcanzan verdades importantes. Estoy deseando que usted lo haga. Claro, la razón, o sea, quiero decir, no es lo mismo buscar, y también esto, porque la filosofía es liminar o está en relación con otras ciencias o con la teología, etcétera, ¿no? No es lo mismo una verdad especulativa, una verdad físico-matemática que una verdad práctica. Y el tipo de razón, o sea, la razón práctica no es exactamente la misma que la razón especulativa teórica. Entonces, ya digo, no hay un modelo de razón, decías, matemático que se pueda
pueda extrapolar a todos los ámbitos del razonamiento filosófico. De lo que se sigue, que en ciertos ámbitos, o yo no creo que la filosofía sea yo digo que considero que es un mito límite, la crítica de todo, de tal manera que no deje hueco, por ejemplo, a la teología. Depende de lo que estemos hablando, aunque la teología y la filosofía ciertamente no es exactamente lo mismo, yo no creo que sean saberes que se excluyan porque la filosofía es impía. Porque la filosofía no puede ser radicalmente impía y porque las verdades que busca la teología no son las verdades de la ciencia matemática y de la ciencia física. Entonces yo no creo que el carácter sistemático crítico de la filosofía expulse a la teología o la haga inconciliable con ella. Eso por otro lado. Entonces, ya digo, Con determinada teología. Siempre piedad. O sea, no puedes eliminar la piedad del pensamiento. Pero con determinada teología. Tú ya partes de una teología positiva, de una teología dogmática, para poder decir eso, claro. Porque hay otras teologías que sí la excluirían, entiendo yo, que puedes suponer. Sí. Quizás, claro. Entonces, claro, pero para poder decir eso partes de una idea que no justificas. Que no justifica. No, pero parto de la idea de que aquello que dices que no se justifica filosóficamente es que por su naturaleza, precisamente porque he dicho que no toda verdad es filosófica en el sentido de una verdad que puedas especulativa meramente racional. Las verdades de la fe, por ejemplo, pues son verdades teológicas y la teología es ejercicio racional de ahondar en la revelación en muchas ocasiones. Y que no anulan la Pero yo no creo que se nieguen. La completan y la exigen. Exacto, la exigen y se complementa. Claro, esto es la perspectiva cristiana. Pero hay un momento que la suspenden, que hay una discontinuidad, que se produce una discontinuidad, que hay un salto mortal ahí, absoluto y total, porque no puedes justificar. La teología se muere, lo que decía Unamuno, la agonía de la teología, más que del cristianismo, de la teología en general. Está agónica, es agónica. Es agónica en su constitución, la teología, porque si tú justificas la fe se vuelve superflua. Si tú justificas racionalmente la fe, deja de operar como tal fe. La fe precisamente es creer aquello que no se puede justificar. Y entonces, eso es la fe, precisamente creer, aún sin justificar, seguir creyendo en eso. Eso es la fe. La fe siempre es ciega. La fe siempre es de carbonero, siempre. La fe es ciega, por definición. Entonces, porque si la justificas, deja de ser fe. Si tú demuestras que Dios existe, no tiene sentido creer en la existencia de Dios. Ya lo has demostrado. Entonces, la razón, la racionalidad se come a la fe, la va erosionando, la va erosionando. Entonces, es incompatible con ella en este sentido. Y si no la justificas, es absurda. Se mueve entre estos dos límites la teología, teniendo como fe, como fuente de conocimiento la fe. O es absurda, que es lo que decía Tertuliano, creo, porque es absurdo. Tertuliano tenía una consideración hacia la racionalidad muy verdadera. Es que yo creo precisamente porque es absurdo. Porque si no fuera absurdo, ¿para qué creo? Entonces se mueve entre lo superfluo y lo absurdo. Y pero eso sería, a mí me parece que eso sería reducir el debate a unos contenidos concretos de la razón, que es el concepto racionalista, según el cual, si no se puede, demostrar casi de manera axiomático-deductiva o algo. Bueno, la axiomática es un tipo de racionalidad. No, pero digo que el debate es algo yo creo entre racionalismo y fideísmo. O sea, que la fe y la razón se tengan que expulsar la una a la otra. Simplemente creo que, ya digo, que no hay un modelo unívoco de razón, de razón o de verdad, que cubra todos los problemas posibles de la filosofía y que hay forma, y vuelvo a mi intervención anterior, yo tengo un concepto totalitario de la filosofía en el siguiente sentido, que es que la filosofía necesariamente, pues digo lo de piedad y pensamiento, se complementa de otras formas de pensamiento que no son inferiores a la filosofía, sino que depende del orden del problema que estemos buscando. Entonces, por eso digo que la filosofía no, o al menos el concepto que yo manejo de filosofía, no expulsa o no impide que otras formas de pensamiento o de ahondamiento racional en las cosas existan de manera complementaria, como puede ser la teología o como puede ser tantas otras cosas. O sea que... No, pero vamos a ver, y perdón, el presupuesto de la existencia de Dios, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, por hablar, es decir, él argumenta, da argumentos. Es decir, cualquiera puede recorrer el argumento tomista acerca de las 5 vías. Las 5 vías acerca de la existencia de Dios. Cualquiera lo puede recorrer. Otra cosa es que después falle el argumento. Yo creo que falla en un punto más decisivo, que es a eso le llamamos Dios. Claro, ese punto, esa conclusión final, dices, tú has probado que hay un motor inmóvil. Que a eso le llames Dios, ese salto ya no procede del propio argumento. Eso ya procede de otras fuentes, que la teología cristiana.
ya no se saca del propio argumento causal de no puedes llevar una causa hasta el infinito, entonces tiene que frenar la cadena causal, y a eso, por ejemplo, el movimiento, partiendo de un fenómeno que cualquiera ve que las cosas se mueven, no hace falta ser cristiano, ni yo qué sé, esto budista o islámico o musulmán, para ver que las cosas se mueven, aparentemente, ¿no? Que las cosas se mueven, que yo pues esto lo muevo para aquí, esto para allá, que los astros se están moviendo. No hace falta ningún tipo de revelación especial, ¿no? Otra cosa es que sea real, después es un movimiento. Ese fenómeno no sea un fenómeno falsario, un fenómeno engañoso, ¿no? Sea una ilusión. Pero cualquiera tiene la experiencia de ver que las cosas se muevan. Partiendo de eso, dice Santo Tomás, bueno, pues todo lo que se mueve por otro, parte de este principio aristotélico, también muy puesto en cuestión, porque esto es incompatible con el principio de inercia, o sea, Descartes y demás echan al traste ese principio, porque un móvil puede estar en estado de reposo o movimiento eternamente, en estado de reposo o de movimiento inercial, rompe con ese principio aristotélico de que todo lo que se mueve por otro. Pero es un axioma filosófico. Pero sí, no hace falta una revelación especial. Sí debe tener una causa, ¿no? Sí, pero no todo lo que se mueve por otro. Puede pensarse la idea de un móvil, mientras no haya fuerzas contrarias, que esté eternamente moviéndose. Ahí va a aparecer la idea de espacio abierto, del espacio, del universo cerrado, el universo infinito que decía Coiré. Bueno, a lo que voy. Entonces, pero son mecanismos racionales. Es decir, que todo lo que se mueve por otro es una experiencia racional, vamos a decirlo así. Es un mecanismo racional, no implica ninguna fuente especial de conocimiento, de revelación, no implica la revelación. Que todo lo que se mueve por otro no es un saber revelado. Y hasta ahí, y sigue diciendo, bueno, y todo lo que se mueve por otro, llegamos a una causa que no puede ella misma tener, tiene que ser un motor que mueva todo lo demás, pero ella no se mueva por ninguna otra cosa. Porque si esta cadena la llevamos al infinito, se vuelve absurdo. Entonces, tiene que haber, frenar ese absurdo, esa cadena de causas infinita, un motor que mueve, pero él nada lo mueve a él, que pone en funcionamiento. Y claro, y ahí, cuando llega a eso, hasta ahí todo racional. Equivocada o no equivocadamente, pero racional. Pero cuando llega ahí dice, y a eso es a lo que llamamos Dios. Ese salto es el que ya no sale del propio argumento. Pero si Tomás llamase, en vez de Dios, yo lo llamase principio subsistente, no contingente, tal, Bueno, entonces ahí estaría... es otra cosa. Es que no es lo mismo. Pero es que él no está hablando, No, porque Dios... está hablando del Dios cristiano, no le No, pero claro, pero ese Dios, cuando le llama, ¿por qué no le llama principio y tal? No, él está hablando de la existencia de Dios. No, porque el Dios, sistema claro. de principio subsistente Claro, porque se llama Dios. Claro, sí, pero ese Dios es el que ya está cargado, es el que lo trae de la teología dogmática. Claro, pero que él no se Entonces, propone demostrar llámale la principio, existencia tal, del Dios cual. cristiano. Pues llámala Alá, ¿por qué no llámala? Bueno, porque sí, claro, no, pero porque está neutralizando la pero posibilidad que de Alá, es precisamente. provisto de atributos ese Dios. O sea, No, está neutralizando a Alá. de los atributos de la revelación, ¿eh? La suma contra gentiles es un... De todos se lo modos, pide. no nos enzarcemos. Sí, no, pero esto es muy importante, Sí, sí, sí. porque claro, el considerar que hay una fuente especial de conocimiento y que no sea incompatible con la filosofía, claro, pues la fuente revelada. Es decir, la filosofía rincona en este aspecto a la teología absolutamente. Entonces, ¿qué hizo la teología como respuesta? Pues San Pedro Damián, pues sirvienta a la teología, ¿no? Meterla dentro de la teología y ponerla a su servicio, ¿no? Entonces, ancila teóloga, sirvienta de la teología. Hoy en día, y salto a otro terreno, ¿qué es lo que hace, que es una pregunta que tenéis preparada, qué es lo que hace hoy la filosofía, buena parte de la filosofía, desde el siglo XIX básicamente, con el éxito abrumador de las ciencias, particularmente en el XIX, en el 17, pues en la revolución científica llamada, pero en el 19 el éxito de las ciencias es abrumador, es avasallador. Entonces, ¿qué se hace? Se procuró, es el positivismo, ¿no? Se procuró hacer de la filosofía sirvienta de las ciencias y hacer prácticamente un saber adjetivo y pues sacar alguna cifra, la filosofía, a las ciencias, pero es un saber completamente subordinado, ancila scientiae, diríamoslo así, ¿no? Cosa con la que tampoco estoy de acuerdo. La filosofía no es una ciencia, ni puede serlo.
esta es la cuestión. No es una ciencia ni puede serlo. Y no es reductible a las ciencias. Es decir, que ahora le podemos dar la patada a la filosofía, ¿no? Porque ya las ciencias tienen la última palabra sobre lo que se puede Claro, decir, sobre lo que se puede saber. No. esa era, mi siguiente pregunta, que me temo que ya es la última, porque llevamos 52 minutos de programa. Existe, hoy prolifera la idea de que el saber filosófico es un saber atávico, inválido para los tiempos actuales, desacreditado por las ciencias, que serían la fuente última de toda verdad. Y me gustaría preguntaros al respecto, ¿es esto así? ¿Invalidan las ciencias el saber filosófico? ¿Son las ciencias la fuente última de las verdades que ansiamos conocer los hombres? Bueno, por no dejar antes un par de cosas sin Sí. contestar. Es la última intervención, ¿eh? Vale. Bueno, son varias cosas. Sí, Lo que has dicho pero de la filosofía ahora, el servicio de las ciencias, que ahora ya está evolucionado, digo, ya es de un modo ya completamente chusco, y parece que las humanidades tienen que estar al servicio de la empresa, ¿no? Para los valores sí. corporativos. O al servicio, hay que hacer reflexiones sobre la inteligencia artificial y ese papel de la filosofía, y esto ya se da de un modo lamentable. Bueno, Una prostitución, ¿no? sí, totalmente. Con lo que decías de la fe del carbonero, yo lo asumo y ojalá tener mucho más fe del carbonero y creer mucho más en el vacío y lo absurdo. Pero sí que yo distinguiría, ¿no? Hay esta frase de Wittgenstein, ¿no? De lo que no se conoce no se puede hablar, que por cierto, como chorrada. Hablar es mejor callar. Sí, de lo que que no se puede hablar es mejor callar. Que me he dado cuenta que mi madre también es wittgensteiniana, cuando dice que ¿cómo es? Si al hablar no es de agradar, lo mejor es callar. Pues ahí, bueno, una estupidez. Sí que es cierto que Sigue consumiendo usted su tiempo. en la experiencia mística cristiana, esto está en esa tradición mística, ¿no? Hay un quedarse sin palabras, ¿no? Que el lenguaje no llega a dominar, no llega a abordar lo que uno está viendo, ¿no? Y esto está en Dante, que se vuelve parco en palabras al final de la Divina Comedia, o en los místicos españoles, ¿no? El toda es ciencia trascendiendo, ¿no? Creo que Santa Teresa o no sé, San Juan, ¿no? Que todas las palabras del mundo no bastan y pues me quedo callado, ¿no? Ante esto que veo, ¿no? Sin embargo, como decías, hay muchas teologías, ¿no? Y hay una teología del fideísmo, que efectivamente es la creencia en el absurdo, ¿no? Que en el fondo es como que Dios ha hecho esto y manda esto, pero bueno, podría hacerlo lo contrario. Eso es. Y sin embargo, yo creo que nuestra fe no es un fideísmo, ¿no? Sino que es precisamente un acceder a Dios a través de la razón, yendo y volviendo, ¿no? O sea, a través de la analogía hacia arriba y luego hacia abajo, y que tiene sentido, ¿no? A través pues, de una realidad que es inteligible en sí claro, misma. a través del bien, a través del orden, a través de la belleza que veo en el mundo, ¿no? Pues de repente a lo mejor ese principio ordenador no es susceptible a esta belleza, no es indiferente, no es neutro, no sé, ¿no? O sea, como que Sí, sería... eso se mantiene, perdona, la lógica de son los semejantes a los semejantes, lo que pasa parte de la premisa de que ese mundo está ordenado por un primer ordenador. Sí, Es que es una premisa que ya no es filosófica, es que es teológica también. Pero bueno, Por el libro de la sabiduría, por la belleza por la grandeza y la hermosura de las criaturas, se conoce por analogía a su creador. sí. Sería, por poner un ejemplo tonto, como si estuviera yo aquí, mi existencia fuera esta habitación y está todo oscura menos por ese foco, ¿no? Y ese foco es lo que conozco de la habitación. Pero bueno, a través de esta cámara, a través de tal, a través de este plató, digo, oye, pues a lo mejor, yo qué sé, estoy en un estudio de grabación, no lo sé, ¿no? O sea, sería como en la oscuridad, apoyándome, o sea, que no es un puro fideísmo, no es... Ese símbolo místico también, que hablamos antes del neoplatonismo, antes del programa, y de Pseudo Dionisio y tal, que está en la mística española siempre, de la niebla iluminada, que es un poco lo que estás apuntando ahora. Es decir, que se trata de apuntar a una realidad que efectivamente no se puede trasladar de manera puramente racional o por la pura razón natural, y que sin embargo intenta apuntar a algo, ¿no? Que intenta ir más allá de lo que se puede decir. No es que recibí este texto de un loco y pues ya está, y lo asumo totalmente, ¿no? Y ya, bueno, por contestar rápidamente a tu pregunta, yo lo que creo es que se están moviendo las ciencias experimentales y la filosofía en ámbitos distintos, ¿no? O sea, su ámbito de conocimiento es completamente diverso, ¿no? Mientras que las ciencias experimentales se preguntan por las causas próximas, la filosofía se pregunta por las causas últimas. O mientras que las ciencias experimentales se preguntan por la causa material y eficiente, la filosofía se pregunta por las más importantes, ¿no? Por la formal y por la final. Hay un ensayito muy bueno que a mí me iluminó mucho, que leímos en el Máster de Humanidades, de Gustave Thibon, que se llama La información contra la cultura, ¿no? Interesante, sí. Y se parece un poco a esta intuición creo que es de Riquet o de Marcel, de la vida como misterio y como problema, ¿no? La información, o entender lo cognoscitivo como mera información, ¿no? Pues simplemente lo agotas en el propio acto de conocer. Pues ya conozco esto y ya está, el problema se agota, ¿no? Con un problema matemático.
Mientras que la cultura, o el misterio si se quiere, pues la forma de abordar estas cuestiones no es dominándolas por encima, ¿no? Sino más bien sumergiéndote, ¿no? Y cuanto más te sumerges, más se espesa el misterio, pero más te adentras, ¿no? Y más lo vives íntimamente. Y yo creo que tiene algo de esto, ¿no? Pero sin embargo, tú explicas el misterio. O sea, tú apelas a una idea que explicaría el misterio y dejaría de ser misterio. Entonces, se mueve en esta paradoja permanente. Sí, sí. No tiene sentido. Es decir, es absurdo. Lo decía Tertuliano muy bien. Es decir, si tú crees que tiene que tener explicación, pues ya estás apuntando una explicación, ya estás diciendo algo que sabes más de lo que Sí, pero a su vez estás admitiendo que sabes. Entonces, bueno, pero también hay mucha gente que en el lugar del misterio pone los problemas, que es también de temerte ante algo que no sabes, pero confiando en que en algún momento lo sabrás. Y hay muchas sí, cosas claro. que siempre van a quedar. Mira, yo tenía Sobre el cientificismo. contra el totalitarismo luminista, ¿no? O sea, aparte de que también me gustaría crecer mi fe de Carboneri, ¿no? Como decía Javier. Quería decir varias cosas, no me va a dar tiempo. Entre ellas una vindicación, yo digo, de que si uno mira atentamente el canon, incluso oficial de la filosofía, pues eso, hay muchos modelos, digamos, de filósofo. Muchos filósofos son filósofos prácticos, son filósofos que no son, ya digo, bruñidores de grandes sistemas, pero que han hecho aportaciones interesantes en ciertas áreas, ¿no? Citados, por ejemplo, que no es del canon, pero es un autor muy interesante, Gustave Thibon. Claro. No tenía, ¿Le negaría uno la condición de filósofo por no haber bueno, además él era un sistema? ese que introduce en la mística española Simón Bale, un campesino que, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Autodidacta. Autodidacta nunca se puede ser de todo, pero bueno, al menos hubo sí. disciplinamiento académico. Y ya digo, y yo reivindico también esta figura del ensayista, el pensador parcial, sin embargo profundo y creativo. Pero es que además todo depende, perdón, o sea, le voy a dar tiempo de más, pero es que todo depende del objeto de la filosofía. Claro. Si el fin es la medida de las cosas y partimos de la premisa de que el objeto de la filosofía no es el sistema, sino la verdad, podemos asumir que hay pensadores que son mejores filósofos que los filósofos canónicos, académicos, que han erguido por la sola fuerza de su razón un sistema. Sí. O tipos que se dedican a pulir lentes, o tipos que estudiando una ciencia particular llegan a, ya digo, a ideas que son aplicables en más campos y que son interesantes, ¿no? Entonces, yo digo que la filosofía es una disciplina que no puedes disciplinar del todo, ¿no? Y que eso es interesante. Y sobre las ciencias. O las tecnociencias, porque generalmente lo que hablamos más que de ciencias es de aplicaciones de la ciencia y de tecnología, ¿no? Entonces, claro, aquí depende. Si uno está obsesionado con que la filosofía solo son verdades claras y distintas, dirá, oye, pues la ciencia hace eso mucho mejor que la filosofía. En cambio, yo creo, y lo decía Pedro al principio, ¿no? Si la filosofía es un saber de segundo grado, al revés, digamos que deberíamos pensar que los avances científicos lo que hacen es ampliar el campo de la filosofía. Es decir, que si tenemos más conocimiento primogenérico o de cómo funciona la naturaleza, cómo funciona, debería haber más campo de acción de la filosofía. Si, del mismo modo, las aplicaciones tecnocientíficas traen nuevos problemas pues, de muchos tipos que tienen que ver con la acción, la filosofía, ¿por qué no ocurre esto? Entonces, yo creo que precisamente porque lo que ocurre muchas veces es que en la mentalidad tecnocientífica, o sea, de innovación, obtención de resultados a corto plazo, etcétera, hace ininteligible la propia disciplina filosófica. Entonces, la filosofía no es que se haya visto reducida, suplantada por la ciencia, todo lo contrario, al revés. De hecho, yo pienso lo contrario, es decir, cuanto más avance científico, más filosofía debería haber. Pero tal vez esa mentalidad sí que ha invadido a lo que se llaman las humanidades y hace que cada vez se entiendan menos y que se valoren menos socialmente. Pero como disciplina, al revés, creo que cuanto más avance la ciencia, mejor para la filosofía. Y además, también, el positivismo también es paradójico en sí mismo, también es una creencia también de nuevo paradójica, en este caso ancilla ciencia fictiae, o como se diga, porque es una posición filosófica, el positivismo, es decir, el que da paso, anula la filosofía para dar paso a las ciencias, eso no es una posición antifilosófica. Tiene el componente antifilosófico en la apariencia, pero es una postura filosófica como otra cualquiera. Es decir, solo las ciencias iluminan, solo las ciencias tienen la última palabra del universo o de lo que sea. Pues es una postura filosófica, reduccionista, diría yo, desde mi punto de vista, que es otro. Entonces, claro, o el propio Wittgenstein, el atomismo lógico, de nuevo, es un positivismo lógico llamado, ¿no? Es un positivismo, es una postura paradójicamente antifilosófica, porque cuanto más se afirma en su antifilosofía, más filosófica está. Entonces, así pues, filosófica se vuelve. La estructura no es la estructura de una ciencia. La filosofía no tiene una estructura teoremática, argumentativa, en sentido teoremático. Claro que hay muchos tipos de racionalidad. La racionalidad científica es teoremática. Sea axiomática o no, parte de unos axiomas, pero contempla una demostración. Un carácter demostrativo. La filosofía no tiene esa estructura demostrativa. La filosofía no tiene demostraciones. No existen demostraciones filosóficas. No hay demostraciones. Hay
cuestiones filosóficas y resoluciones más o menos que pueden, cuanto más abarquen desde el punto y más potencia muestren frente a otras resoluciones filosóficas, mejor, pero no frente a las ciencias, sino frente a otras resoluciones filosóficas. Entonces, y que claro que, por supuesto, pues Dios es una idea que está ahí, que no es completamente arracional o irracional, no, tiene su lógica, pues como el contenido de la causa sui, o del pensamiento que se piensa a sí mismo que llamaba Aristóteles, que Aristóteles el procedimiento para llegar al pensamiento que se piensa a sí mismo, causa sui, o no es como queramos llamarle, es un procedimiento racional, exactamente igual. Pero, claro, cuando se forman, digamos, estructuras metafísicas, pues hay procedimientos ahí que no están respondiendo a la racionalidad, que el argumento falla en algún momento. Pero porque falla el argumento, no porque haya una fuente especial de conocimiento, sino porque puedes detectar que el argumento falla. Entonces tienes una filosofía más poderosa, pero no porque resuelvas científicamente no sé qué cosa, sino porque las razones filosóficas de resolución de esas cuestiones son más fuertes, más potentes, más iluminadoras, no más demostrativas, más iluminadoras. Claro que hay distintos tipos de racionalidad y la filosofía no es una racionalidad demostrativa. ¿no? Pero si tienes que probar mínimamente, fundamentar lo que estás diciendo, eso sí. Pues yo diría que podemos terminar el programa de hoy. No sin antes, creo que esto es un dato que nuestra audiencia debe conocer, que es el último programa de don Julio como soltero. Cuando se emita este programa por las maravillas de la técnica, Ya don Julio y don María, sí. doña María mi será estado, sí. Así que Habrá El cambiado. Estado civil habrá cambiado, sí. Sí. civil y eclesiástico. También, sí, sacramental. Sacramental. Escribir a usted le da igual, lo importante. Sí, efectivamente. Muy importante. Pues sí, me ruborizo porque no tenía pensado yo anunciarle a nuestra venerable audiencia este... Yo creo que lo merece. Y enhorabuena. Gracias. Está Enhorabuena. gracias. Muchas gracias. Estamos planteándonos, ya nos dirán ustedes, díganos en comentarios qué opinan ustedes al respecto. Estamos planteándonos, debatiéndonos entre dos opciones. La primera es que este sea el último programa en un tiempo, que clausure, no sé si la temporada o la taberna ilustrada por un tiempo, o que en mi ausencia, porque me voy de luna de miel como todos los recién casados, sea Javier Crevillén quien presente el programa. Sí. Ya que está aquí encerrado, Siempre está presente, que sea el presentador. Claro. Se consumará la usurpación ya. eso es, pues es una pregunta que nos estamos formulando y les agradecería que nos ayudasen ustedes a responderla, porque claro, yo creo que un programa presentado por Javier Crevillén sería excepcional. Bueno, no estaría a la altura, pero guardaría el fuerte. Bien. Yo ahí dejo la pregunta. Y yo me postulo como el Javier Crevillán de Javier Crevillán. Eso es, claro, usted se postula como prisionero. Usted se postula como prisionero. Eso está bien. Bueno, la pregunta de siempre. Asumo que Javier Crevillén no se ha hecho socio del club de Big One Media, pero yo no puedo recriminarle nada. No le vamos a pedir al prisionero que financie su prisión. Además, él es ponente en un estupendo curso de pensamiento. Es verdad que que tendrá lugar los días 23 y 24 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y que lleva por título Europa, Cristianismo, Política y Cultura. Curso dirigido por don Pedro. Que coordino desde el Real Instituto de Estudios Europeos. También está don Julio como ponente. recién llegado de la luna de miel, no sé cómo voy a preparar yo esa ponencia, pero Lo va a hacer estupendamente. Bueno. Luis Alberto de Cuenca, Jorge Freire, Alejandro Ría de la Peña, en fin. Sí. Vengan. La verdad es que el nepotismo es lamentable de esta mesa, pero bueno. Sí. Vengan por los otros ponentes, que no soy yo. Y que son la mayoría, son muchos. No, es un curso que merece la pena y además está muy bien de precio. No está tan bien de precio como el club de socios de Big One Media, pero vamos, es casi posible. Que si voy el día 23 celebraría mi cumpleaños con vosotros en ese curso. Bueno, es verdad que lo comentamos. Bueno, qué maravilla, pero es Día grande la para esta mesa. cuadratura de la cuadratura del círculo, madre de Dios. En fin, gracias Pedro Insua, Nada, encantado de estar aquí. gracias Javier Crevillén, Gracias, Julio. gracias Pedro Lecanda Gracias a ti siempre. y les emplazo para no sé cuándo, si Dios quiere.